Buenas tardes, mis hermanas. Dios me le bendiga una vez más. El Ministerio Mujeres de Fe de la Iglesia Cristiana Reformada, Comunidad de Fe Poinciana, tiene el honor y el placer de dirigirnos a ustedes, tanto la hermana Marnelli como una servidora. Mi nombre es Trini, para los que no me conocen, y estamos liderando el Ministerio Mujeres de Fe. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, como que ya pasó, ¿verdad? Pero como todavía estamos cerrando el mes, lo creímos que era prudente conversar ese tema y aprender un poquito de él, porque cada tema tiene su propia enseñanza, ¿verdad que sí? Amén. Pero para eso vamos a orar, para que Dios sea el que dirija todo este tiempo, tanto con la hermana Marnelli como conmigo, que nos dirija a las dos, y que sea su voluntad y que sea lo que Él quiera que nosotros aprendamos, que nos dé Él el discernimiento y la sabiduría. Vamos a orar, mi hermana. Amén. Señor, venimos ante ti, Señor, primeramente pidiendo perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tome control tanto de la hermana Marnelli como de mi persona, Señor. Señor. Y que seas tú dirigiendo este tiempo, Señor, que te lo hemos dedicado a ti. Y que la gloria y la honra sea para ti en todo momento. Y que cada persona que pueda ver esta transmisión, Señor, sea edificada, restaurada, Señor, y que por tu amor y tu gracia, Señor, este ministerio siga fluyendo para bendecir a otras personas. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Buenas tardes, mis hermanos, Dios le bendiga. Como bien dijo nuestra hermana Trini, hoy el tema es muy importante. El tema es la resurrección. Esperamos por allí saludarle a todos. Dios le bendiga a todos aquellos que se conecten, ¿verdad? Tanto de República Dominicana como de Puerto Rico, de España, de New Jersey. Hay muchas personas, la verdad, no me acuerdo ahora mismo, hasta de México hay una hermana que nos ve, que se llama es como Bazar, algo así del nombre de ella, pero ella también nos mira desde allá. Amén, amén. Así que saludos y buenas tardes a todos. Yo quisiera comenzar, ¿verdad? Voy a comenzar con Juan 3:16. Juan 3:16. El tema de hoy es la resurrección. Amén. De Jesucristo. Amén. Yo quisiera comenzar con Juan 3:16, donde la palabra nos dice: por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Y gracias a que Jesús murió, nuestros pecados pueden ser perdonados, ¿verdad? Pueden ser perdonados. El hecho de que Cristo haya vencido a la muerte significa que a los creyentes también, o sea, nosotros hemos tenido esa victoria. ¿Por qué? Porque podemos ir a sus pies cada vez que cometemos algún error, pedir perdón. Amén. En Romanos 8:37 nos dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Acción mediante el cual Jesús vuelve a la vida de entre los muertos 3 días después de haber sido crucificado y sepultado. Incluye también la convicción de que tras su resurrección, Jesús asciende en cuerpo y alma a la presencia del Padre y desde allí reina sobre todo lo creado. Amén. Amén. Así es.
La resurrección de Jesucristo es el fundamento de la fe cristiana. Sin la resurrección, la creencia en el poder salvador de la gracia de Dios a través de Jesús no existiera. Amén. Amén. Cuando Cristo venció a la muerte al resucitar, se confirmó su identidad como el Hijo de Dios, así como también su unción, redención, reconciliación y salvación para todos aquellos que creemos en Él y lo aceptamos. Amén. Como nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, así es. Es evidente que Cristo venció la muerte con su resurrección. Amén. Cuando le vi, vamos a leer el capítulo de Apocalipsis 1:18, pero yo lo voy a empezar desde el 17, que ahí está hablando Pedro, que dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas es aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Ah? Entonces vemos ahí que Cristo ya había resucitado y estaba dando testimonio en ese momento vivo de que él había resucitado. Y para que los discípulos pudieran dar testimonio de eso, de que Jesús estaba vivo, que Él murió pero que resucitó. Amén. Y ese es un testimonio, que Jesús llegara a donde estaban ellos, a hacer presencia físicamente con ellos. Amén. Y imaginemos nosotros, ¿verdad? Ese momento, porque es un momento sorprendente. Wow. Es un momento donde aquel que no tenía la confianza, que no creía, porque es una realidad, aquel que no creía, y al verlo, imagínense, es algo, puede ser una impresión como de sorpresa, pero también de alegría, de felicidad, de saber que su palabra siempre lo dijo, ¿sabes? Exacto. Soy resurrección y la vida. Y como dice, cuando le vi caí casi como muerto. O sea, era tanto la impresión que casi se cae como muerto, Nadie ha podido predecir su propia muerte y resurrección sobre sí mismo. El único que lo ha podido hacer es Jesucristo. Amén. Predecir su muerte y su resurrección. Con tanta seguridad como Jesús lo hizo, para después cumplir esa promesa. Y vamos a ver en Lucas 24:6. Dice así su palabra. No está bien. 24:6. Dice: no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Amén, amén, amén. El Jesús vivo se sigue revelando en nuestro camino, en nuestra verdad y en nuestra vida. Amén. Amén, así que los que confiamos y sabemos, creemos en esa resurrección, ¿verdad? Vamos a gozar y quizás... Y yo a veces me digo, cuando estaba haciendo este tema, yo digo, igual de sorprendida voy a estar yo cuando llegue a su presencia. Amén. Pero no de miedo, sino de felicidad, de poder ver, ¿verdad? Y estar ante la presencia, frente a frente al que salvó mi vida. Y no tanto eso, sino el estar frente a nuestro Salvador, pero a la vez ver en Él que Él tuvo tanta misericordia de nosotros,
porque si es por nosotros, por nuestra condición humana, no fuéramos salvos, porque el pecado habita en nosotros. Aún siendo cristianos, aún nosotros siendo creyentes, todavía el pecado habita y mora en nosotros. Es por eso que cada día debemos nosotros de venir en arrepentimiento a Dios. Amén. Para nosotros pedir perdón todos los días de nuestras vidas hasta el fin. Hasta el fin, así lo quiere el Señor, porque tenemos que vivir en constante arrepentimiento, un arrepentimiento sincero, no que se vuelva una costumbre de arrepentimiento, no, sino un arrepentimiento genuino y sincero para el Señor. Amén, amén, amén. ¿Quiénes eran las mujeres que dieron cuenta de que Jesús no estaba en el sepulcro? Pues era María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás con ella. Eso lo podemos ver en Lucas 24, 10. Lo podemos ver. Ahí nos habla de eso. La resurrección, sin duda alguna, la resurrección de Jesucristo constituye la primera vez en la historia de la humanidad que alguien se levantó de la muerte para no morir nunca más. Amén. Nunca más, porque recordemos que hubo muchos milagros, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, hubieron milagros de resurrección. Pero otra vez, por segunda vez, la gente moría otra vez. Exacto. Es decir, que el único que murió y resucitó para nunca más morir es Jesucristo. Gloria a Dios, que la honra sea para Él. Otros que resucitaron finalmente murieron por segunda ocasión. Y ya sea en el Viejo o el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces voy a dar un ejemplo de lo que es en el Viejo Testamento. Vamos a leer Primera de Reyes 17:17. Primera de Reyes. Sí, versículo 17. Primera de Reyes 17:17. Sí, eso está en el Viejo Testamento. 17:17. Un poco después, el hijo de la viuda se enfermó. Su enfermedad era tan grave que dejó de respirar. 17:17. Sí, estamos del 17 al 24. Ok, entonces la mujer le dijo a Elías: profeta, ¿qué tienes en mí? ¿Qué tienes en contra mí? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo? Entonces Elías le contestó: dame a tu hijo. Elías tomó al niño de regazo de la viuda, lo llevó a su propia habitación y lo acostó sobre la cama. Vemos ahí cómo el profeta Elías, ¿verdad? Cómo Dios lo usó para hacer, ¿verdad?, ese milagro de vida con el hijo de la viuda de Sarepta, que ya había muerto, pero que, ¿verdad?, Dios usó a él para que volviera el hijo de la viuda a vida, ¿verdad? Pero una vida que iba a ser temporal, porque por segunda vez iba a morir también. Amén. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Y estará de entre los muertos, al igual que nosotros, si Dios no viene después que nosotros nos muramos, también estaremos igual ahí esperando la venida de Cristo para que ya nos lleve con él, ¿verdad que sí? Así mismo. Entonces, ¿usted leyó hasta qué versículo? Hasta el 19. Hasta el 19 dice: dame a tu hijo, contestó Elías, y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó: Señor mi Dios, también a esta viuda me ha dado alojamiento, la hace sufrir, matándole a su hijo.
Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó el muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se ve que era una casa de dos pisos, ¿verdad? Se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y lo que sale de tu boca es realmente palabra del Señor. Si vemos ahí en esa historia, vemos que Elías no es el que tiene el poder. Elías no es el que tiene el poder. El que tiene el poder es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene el poder, ¿verdad? Y Él es el que, ¿verdad? El que hace milagros en realidad. No es Elías. Elías solamente es un instrumento en la mano de Dios. Solamente un instrumento en la mano de Dios. Amén. Entonces, sí, versículo. Ajá. Ahora mismo le doy paso a usted. Ajá. Sí. Porque si creemos en Jesús que murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4:14, ¿verdad? Lo que se considera evidente de nuestra fe, que Cristo resucitó de entre los muertos para que podamos ser partícipes de la misma resurrección, de inferirnos en la misma resurrección y que viviremos eternamente, ¿verdad? Porque es como dice la hermana Trini, solamente Él murió, resucitó, solamente Él, porque como habíamos hablado ahora mismo y dimos ese ejemplo, se resucitó una persona, pero iba a morir nuevamente. Nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe nos enseña a que vamos a tener vida eterna, pero no porque vamos a vivir eternamente en este cuerpo. No, vamos a morir y cuando la venida de Cristo, ¿verdad? Allí estaremos ante su presencia. Amén, amén. Bueno, vamos a coger un tiempecito para saludar a muchas hermanas que se están conectando con nosotros. Tenemos a Maritza, tenemos a la hermana Olga Lidia Espósito, tenemos a Tanya, tenemos a Mari Carmen. Dios me la bendiga a todas mis hermanas. Gracias por conectarse con nosotros. Amén. Que Dios tenga un propósito, ¿verdad? Con esta reunión virtual que tenemos aquí el último sábado de cada mes. Amén. Pues seguimos con el tema, que el tema de hoy es la resurrección de Jesucristo. Entonces, como dijimos ahorita, dimos un ejemplo que está en el Viejo Testamento, ¿verdad? Está en Primera de Reyes, ahí 17 para los que se están conectando ahora, que ya hemos avanzado un poco, y vimos ahí cómo el hijo de la viuda, Elías, el profeta Elías, ¿verdad? Dios lo usó para resucitar al hijo de la viuda, y que finalmente pasó algún tiempo, no se sabe cuánto tiempo, pero que finalmente murió. Entonces, vemos ahora en otro ejemplo, ya en el Nuevo Testamento, vemos en Juan 11:1-44, vemos cómo Jesús resucita a Lázaro. Y resucita a Lázaro después de 4 días. Ha pasado 4 días, o sea que ya Lázaro, como decían las hermanas, ya huelía mal. Ya tenía mal olor, ya sus líquidos estaban saliendo, porque una persona que ya tiene 4 días, ¿verdad? La carne se va pudriendo, además en el estado, ¿verdad? Que el calor y todo eso, así que qué impresionante, ¿verdad? Vamos a llevarlo así al diario de vivir, ¿verdad? Qué impresionante sería ver una persona
que lleva 4 días y que venga Jesús y lo levante completo. Y ella todavía les reclamaban a Jesús y los que estaban con ellos le decían, y los mismos discípulos le hacían presión a Jesús para que fueran antes, ¿verdad? ¿Por qué no vamos antes? Y Jesús decía que tiene que pasar así para que la gente pudiera creer, porque si Jesús, vamos a decir que lo resucitaba en el primer día, el testimonio no iba a ser tan grande como después de 4 días. La duda no podía... Quizás la gente podía decir, no, él quizás estaba durmiendo y tuvo 24 horas, porque hay personas que pueden beberse algún analgésico, vamos a decirlo, estado físico, ¿verdad? De ahora mismo. No, y hay una cosa que se llama embolia, que también... La embolia, exacto. Así que 24 horas quizás la gente pueda decir, no es un milagro, fue algo que le dio, así que, pero por 4 días luego, más que un milagro, ¿verdad que sí? Más que un milagro. Dice así, la muerte de Lázaro en el capítulo 11, dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, Amén, sino que es para la gloria de Dios. Amén. Para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Porque Lázaro fue sanado y restaurado y nuevamente con vida. Pero quien se glorificó fue Dios. Amén. Con ese acto Jesús glorificó a Dios. Amén. Porque dio a entender que es un Dios de poder, que es un Dios real. Que aquel que no creía, con ese milagro después de 4 días, tenía que empezar a creer, por lo menos ya lo estaba viendo con sus propios ojos. Exacto. Y dice así, sigue así la palabra de Dios. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta. A su hermana Amén, y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvemos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. Amén. El que anda de día no tropieza porque tiene luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondió sus discípulos, si duerme es para que va a recuperarse. Jesús le hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo, y a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Amén. Dice Jesús, para morir con él.
Ajá. Vamos a también para morir con Sí. Jesús. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro de Betania. Estaba cerca de Jerusalén, como a los 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y María a darle el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Amén, ¿Ah? amén, amén. Qué historia más convincente esa. Claro. El que no cree algo así, ¿verdad? De que del mismo Jesús, el mismo Jesús hablando, de que, o sea, que Lázaro estaba muerto. Él mismo lo dijo con su palabra, Lázaro está muerto, pero Lázaro resucitará. Así lo dijo Jesús. Amén. Y esto nos enseña que sin importar las dificultades, ¿verdad? O circunstancias, Dios tiene el poder de recomenzar tu vida si crees en Él. Amén. Y no estamos hablando de que si nos morimos Dios nos va a resucitar, no. Es que no importa las circunstancias que tú estés pasando, si tú crees en Él, Dios tiene el poder para recomenzar tu vida y puedas gozar de una vida eterna y con propósito. Amén, amén. Mira, un saludito para la hermana Teresita. Amén, Dios, Teresa. Dios me la bendiga, mi querida. Le extrañamos Amén. mucho. Esperamos en el Señor que todo les haga bien para allá y que venga sana y restaurada, ¿verdad? Que Dios use esos doctores y Amén. use, ¿verdad?, esas enfermeras y use los medicamentos correctos para usted. Siempre está en nuestras oraciones. Que Amén. Dios me la bendiga mucho. Amén, Sabe amén. que la amamos. Amén. Seguimos. Jesús es soberano sobre la muerte. Sí, sí. Soberano. Ujú. Su conquista sobre la muerte es para siempre. O sea, permanente y eterna. Ajá. Y algún día la resurrección de nosotros, porque así lo dice su palabra y su Amén. promesa, que vamos a resucitar para siempre. Ya no va a haber otra muerte para los hijos de Dios, Amén. sino que Él promete vida eterna. ¿Qué? Porque él dijo, me voy, pero Amén. voy a preparar morada Para todos. para todos los que aceptaron a su Aceptar, Hijo exacto. como su Salvador. Porque por eso es que existe el infierno y existe el cielo, ¿verdad? Porque infierno para los que no son hijos de Dios y nunca se arrepintieron y nunca aceptaron a Cristo como su Salvador. Y está la gloria de Dios, ¿verdad?, en el cielo para los que sí reconocieron a Cristo Jesús como el Hijo de Dios y como nuestro Salvador. Porque Él fue a la cruz a pagar un precio y un pecado que no era de Él. Porque Él era libre de pecado. Él no tenía pecado. Amén. Jesús no tenía pecado. Y por eso fue que pudo ir a la cruz. Porque Él no tenía pecado. Ningún otro ser humano reunía las cualidades. Porque todos somos pecadores. Todos, desde que Adán y Eva cometieron pecado en el jardín del Edén, nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva. Y es por eso que no había uno, ni siquiera uno, dice la Biblia, que esté libre de pecado. Amén. Entonces, no había ese cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, para que pueda ir a esa cruz a pagar el precio, sino que tuvo que Él mismo venir en Cristo Jesús y ir a pagar ese precio. Y
a veces es necesario llegar a niveles nunca imaginados en nuestra vida para poder darnos cuenta que Cristo ya resucitó. Amén. Que Cristo ya resucitó y que Él quiere que nosotros acabemos con todas las opciones o con todo lo que tenemos al frente y nos entreguemos completamente a Él. Que recordemos que en Cristo vamos a tener esperanza, tenemos la esperanza. En Cristo tenemos fe y esperanza y confianza de lo que es, de que su promesa es real. Amén. De que todo lo que Jesús dijo es concretizado, porque tarde que temprano se realiza, porque Jesús no miente. Amén. Y promesa de Jesús que se hace, promesa de Jesús que es cumplida. Amén. Amén. Entonces, vemos que Jesús es soberano sobre todas las cosas, incluso sobre la muerte, porque Él la venció. Él venció la muerte para siempre, o sea, permanente y eterna. Cristo venció la muerte porque estaba libre de pecado, Así mismo. como lo dijimos ahorita. En Génesis 2:15 vemos la maldición sobre la humanidad en el jardín del Edén, causada por el pecado de desobediencia, porque ese fue el pecado que Eva y Adán cometieron, pecado de desobediencia, que no obedecieron. Porque Dios le dijo a ellos que ellos podían comer de todos los árboles que estaban en el jardín del Edén, o sea, todos los frutos. De tantos que había, pero le dijo uno. Exacto. Pero no era porque ese fruto estaba dañado, estaba envenenado, No, Jesús lo que quería ver era la desobediencia era que Dios quería ver. Hasta qué grado el ser humano podía ser obediente a su mandato y a su palabra. Es por eso que Dios le puso esa condición de que no podía comer de ese árbol. No era porque el árbol en realidad era malo o algo le iba a hacer daño al cuerpo, no. Él lo hizo para medir su obediencia. Pero ellos, la curiosidad, el diablo aprovechó la debilidad del hombre, ¿verdad? Y en este caso la debilidad de la mujer, que fue primero, ¿verdad? Y entonces aprovechó para inducirla a comer del árbol prohibido. Del árbol prohibido, el que tenía el fruto más bonito. Y no tanto eso, sino porque podamos ver que Eva fue la primera que cometió el pecado. Pero también pudimos ver que no solo Eva fue débil, sino que Adán fue débil con Eva. O sea, Eva fue débil con la serpiente, Adán fue débil con Eva. Es una cadena. Es una cadena, porque entonces en ese momento Adán complació a Eva y Eva complació a la serpiente. Entonces vemos ahí que los dos son tan pecadores, no es uno más que el otro, sino que los dos son pecadores. Desobedientes. Que los dos son desobedientes. Aunque Dios, a quien le dio el mandato fue Adán. Claro. Porque el hombre es cabeza. El hombre es la cabeza del hogar. Entonces Dios le dio el mandato a Adán. Pero Adán no lo obedeció. Y permitió que su mujer comiera de ese árbol. O sea, ¿qué significa eso? Que en el fondo Adán también estaba curioso. Estaba curioso y deseó ser como Dios también. Cosa que eso es pecado. ¿Qué pasa en muchas, actualmente pasa, o sea, vemos a gente que piensa que pueden ser más que Dios y verdaderamente como Dios no hay nadie. Exacto. Soberano. Eso es así. Amén. Vamos a leer Romanos 6:23. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Son Romanos 6. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén.
O sea, vuelve y repítalo de nuevo, Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Vemos como el pecado, ¿verdad? Es muerte. El castigo del pecado es la muerte. La muerte no tenía poder sobre Cristo porque en Él no había pecado. Es por eso. La muerte no tenía poder sobre Cristo porque en Él no había pecado. ¿Qué significa eso? Que en nosotros la muerte tiene poder porque en nosotros habita el pecado. En nosotros habita el pecado. Pero en Cristo no había pecado alguno. Por lo tanto, la muerte no lo pudo vencer. No lo pudo vencer porque en Él no había pecado. Pero en nosotros, como hay pecado todavía, por eso es que tenemos que morir para ser resucitados y glorificados en Cristo Jesús. Amén, amén. Diariamente morir a nuestros pecados, ¿verdad? Porque diariamente estamos en pecado, o sea, diariamente. En Jesús no había pecado, para nosotros, como dice nuestra hermana, hay pecado. Y muchos. Amén. Y dice que no hay pecado pequeñito ni grande, porque todos son pecados. Todos son iguales. Eso me acuerda cuando, no sé si en República Dominicana lo dicen, pero no, eso es una mentirita blanca. Pequeñita, blanca, pequeñita. No, mentira es mentira, sea pequeña, grande, no hay tamaño porque es pecado de igual manera. Así es. Sí. La muerte de Jesús fue un sacrificio voluntario por nuestro pecado. O sea, a Jesús lo movió la obediencia a Dios el Padre, primero que todo, pero fue un sacrificio voluntario. ¿Por qué? Porque Él no fue a pagar la culpa de Él, porque Él no tenía pecado. Él fue a pagar la culpa de nosotros, amén, los pecadores. Así es, amén. Por Él, por nosotros, que Él ha ido a la cruz. O sea, que fue un acto voluntario, porque Él no merecía ir a la cruz, porque no había pecado alguno en Él. No había ni siquiera uno. Amén. Podamos leer en Juan 10, 17. Vamos a leer Juan 10, 17. Sí. Ya lo tenía aquí, se me fue. Juan 10, 17. Juan 10. Ok. Dice así: Yo soy el buen pastor. Da su vida por las ovejas. Al salariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y se dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo atraerla. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Amén. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí del Padre. En mi versión dice, Juan 10, 17, mi Padre me ama porque estoy dispuesto a entregar mi vida para luego volver a recibirla. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla. Pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer.
Amén. Ahí está la Obediencia. la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él todo lo hace dándonos a nosotros una enseñanza. Cristo nos da, porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres son una misma Trinidad. Pero Él nos está dando un ejemplo a nosotros, que si lo obedecemos a Él, a Jesucristo, Amén. que es nuestro abogado, como que dice entre comillas, Él no es antecesor ante el Padre, ¿verdad? Él es el que intercede ante el Padre Amén. por nosotros, los pecadores. Entonces, si nosotros lo obedecemos a Él, si obedecemos su palabra, sus mandamientos, Amén. entonces nosotros podamos tener junto con Él vida eterna. Amén. Y para siempre. Y para siempre. Que eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Eso es mejor que una casa, porque una casa se vuelve polilla con el tiempo. Se dañan las paredes, se daña el piso, se daña todo, un carro nuevo. Con el tiempo envejece también, se va dañando la pintura. Sale por ahí, puede tener un accidente. Pero esto no tiene comparación, porque esto es el mejor regalo que nos puede ser Dios. Y verdaderamente una casa o un carro, cuando te mueras tienes que dejarlo. Lo deja también, no te lo llevas. No, puedes No te tener lo la llevas. casa, el carro del año y no fallece, ¿qué pasó? No te lo puede llevar. No gozar. Pero la salvación, sí. Amén. Si estamos Amén. en Cristo Jesús, sí podemos tener vida con Él y vida eterna. Amén. Cristo venció la muerte por todo, por lo tanto, todo el que se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesús como su Salvador, ciertamente resucitará en el día postrero. Vamos a leer, hermanas, Romanos 8, 31, 34. Romanos 8, 31, 34. Sí, vamos a leer. Romanos 8. Se me perdió Romano. Lo tenía ahora. Romano 8, ok. 31, 34. Sí. Romanos 8. Dice así. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Amén. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Y quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Es decir, que aquí la palabra de Dios lo dice muy claro. Dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas. O sea, y todas las cosas es la salvación, ¿verdad? Claro. Y todo lo que conlleva la salvación. Dice que Él va a preparar morada para nosotros allí. Y la Biblia también habla de calles de oro, mar de cristal. O sea, ahí son cosas tan bonitas que la Biblia lo describe, ¿verdad? Que de verdad es un sueño estar ahí en un lugar así, alabando y glorificando el nombre de Dios. Y el 34 dice, Romanos 8, 34 dice, ¿puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Así mismo en esta versión dice, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios, intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito, por causa siempre nos llevan a la muerte,
no tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido, está hablando Pablo, el apóstol Pablo, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni los altos, ni los profundos, ni cosas alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Amén. Nos ha manifestado en Cristo nuestro Señor. Amén. Qué bello. Amén, amén, Qué amén. belleza. Amén. ¿Verdad? Nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios. Así es. Por lo tanto, Jesucristo está en el Padre y nosotros en Él. Amén. Y en Él y Él en nosotros. Y como, mira, este es como un trabalengua. Por lo tanto, Jesucristo está en el Padre. Amén. Y nosotros estamos en Él, Jesucristo. en Jesucristo. Y Él está en nosotros. ¿Y cómo Él está en nosotros? A través del Espíritu Santo. Porque Él dijo, me voy, pero Sí. voy a mandar el Consolador. ¿Ah? Y todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? Viene el Espíritu de Dios a morar en Él. O sea, en nosotros los cristianos, los creyentes, los que ya por fe aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. ¿Ah? Amén. Así que Él está en nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Ajá. Vamos a leer, hermana, Juan 14, 19. Juan 14, 19. Juan 14, 19. Juan 14, Sí. 19. Sí. Dentro de poco, la gente de este mundo no podrá verme, pero ustedes sí me verán, porque aunque voy a morir, resucitaré y haré que ustedes también resuciten. Amén. Es una promesa. Es una promesa que Jesús está haciendo a los discípulos, pero que también nos la hace a nosotros, los creyentes en Él. Él también nos está prometiendo a nosotros que Él nos va a resucitar. Así es que es como diciendo, cálmense, estén tranquilos, esperen en mí, porque yo volveré y los resucitaré. ¿Ah? Qué Amén. belleza, ¿eh? Amén. La muerte es el arma más poderosa y aterradora del diablo contra nosotros. Pero en la cruz, Cristo derrotó a Satanás. Amén. A favor nuestro, en Cristo somos Sí, más Señor. que vencedores. ¿Y tú ya aceptaste a Cristo Jesús como tu Salvador? Si alguien no está mirando que todavía no haya aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, pues este es el momento. Este es el momento de que entregue tu vida a Cristo, de que acepte a Cristo Jesús como tu Salvador, porque Dios promete vida eterna para todos los que lo aceptan a Él como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador. Amén. Porque Él pagó una culpa de tu pecado, de mi pecado, Amén. para su, ¿verdad? Una culpa que no era de Él, para que fuéramos glorificados nosotros, ¿verdad? Y redimidos de ese pecado, Amén. y para darnos vida eterna. Amén. Porque podemos descansar en esa verdad. podemos descansar en esa verdad, porque si no hubiera sido por ese acto de amor, de bondad de Jesús y de obediencia, nosotros no pudiéramos decir que nosotros un día pudiéramos estar ante la presencia de Dios. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Miren todos los atributos que Dios tiene. Para que no es cualquier Dios el que nosotros predicamos. No. Nosotros tenemos un Dios que es soberano. Y es un Dios, miren todas las cualidades de Dios. Soberanía divina, los atributos de Dios. Dios es quien se sienta en el trono del universo y desde ahí manifiesta su primacía. Y Él es el Dios, esencia creadora y dueño absoluto de todo lo creado. Amén. Tiene toda la autoridad,
para dirigir las cosas y la humanidad según sea el designio de su voluntad. Y eso lo podemos ver en Efesios 1:11. Dios es santo, majestad y la grandeza de su pureza y de su perfección moral. Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Dios es omnipotente, todo lo puede. No hay nada que Dios no pueda hacer. Amén. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas del pecado, del presente y del futuro. Amén. Dios es amor. Jesucristo es la expresión mayor y más clara del amor de Dios. Dios es inmutable. Dios ha sido y es siempre y será igual desde la eternidad y por toda la eternidad. Amén. Dios es omnipotente, omnipresente. No hay ningún lugar del mundo, ninguno, donde podamos escapar de la presencia de Dios. Amén. O sea, que así en el rinconcito, que en la cuevita, en donde sea que nos escondemos, ahí está Dios. Amén. Mirándonos. O sea, que nosotros podamos engañar al pueblo, podamos engañar a la gente, pero a Dios jamás no le podemos engañar. Amén. Porque Dios todo lo ve y su presencia de Él puede estar en todas partes. O sea, que tenemos un Dios grande, majestuoso. Es un Dios que Dios de verdad fiel. Y es un Dios fiel, exactamente. Fiel. Es un Dios fiel. Es decir, que si hoy día tú que nos está mirando o que quizá luego alguna persona que quizá no esté ahora en estos momentos, pero que quizá nos vea y todavía no ha aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, recuerda que no está aceptando un Dios de mentira. Por el contrario, este es un Dios real y que está vivo. Amén. Que está vivo y que vivirá para siempre. Amén. Que no es un Dios que murió y que se quedó ahí. No, Él resucitó y para siempre. Resucitó porque Él venció la muerte, porque Él estaba libre de pecado. Entonces, oración final, vamos a hacer una oración final para las personas que verdad están ahí, que también quizá a veces uno está medio tibio, medio frío quizá en la fe, que se reconcilie con Dios, ¿verdad? Claro. Que nos reconciliemos con el Señor. La muerte es el arma más aterradora que el diablo puede usar contra nosotros. Y a veces estamos vivos físicamente, pero estamos muertos espiritualmente. Entonces necesitamos reconciliarnos con Dios, porque Él está ahí cerquita, Él está ahí. Él no se ha ido, nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Siempre Él va a estar para nosotros, correcto. Siempre Él va a estar allí para nosotros, para darnos esa fuerza de seguir en fe. Así que vamos a orar para despedirnos y para analizar todo lo que aquí se ha tratado en el día de hoy, que es un tema demasiado de promesa para nosotros los cristianos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, sí, Señor. Gracias te damos. Sí, Padre. Gracias por ese sacrificio tan grande de mandar a tu Hijo Jesús a esa cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, Señor, que aún sin merecerlo, tú te has conmovido a misericordia, Señor, por ese amor que tú no tienes, Señor, porque somos tu creación más preciada, Señor. Gracias te damos, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor, y aceptamos reconciliarnos contigo, Señor. Y lo que no han aceptado a Jesús, por fe vamos a decir, Señor, que te aceptamos como nuestro Salvador. Repite conmigo en estos momentos, tú que no has aceptado a Cristo Jesús. Yo me comprometo a aceptarte, Jesús, como mi Salvador, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú mandaste a tu Hijo a morir en esa cruz. Sí, Señor. Por cada uno de nosotros, Señor. Amén. Te pedimos, Señor, que tú perdones nuestros pecados, Señor. Y que podamos tener, Señor, vida eterna contigo, Señor. Sí, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús.
Gracias por Amén. tu amor y misericordia, Señor. Ayúdanos a seguir adelante en tus caminos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Sí, Padre. Gracias, Señor, por tantas cosas que tú nos das aún sin merecerlas, Sí, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre Bendice de este Jesús. ministerio y Sí, bendice Padre, todas las hermanas que están conectadas con nosotros. Sí, Señor. Bendice nuestra iglesia, bendice sus familias, bendice sus hijos. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Gloria a Amén. Dios. Nos despedimos. Nos despedimos y recuerden, mis hermanas, que el próximo sábado, que va a ser el último sábado de cada mes, recordamos que el último sábado de cada mes estamos vía Facebook a las 4 de la tarde con la hermana Magnelli, que me acompaña aquí trayendo un tema para edificación de verdad, para edificación de todos ustedes y edificación de nosotros, porque nosotros también nos edificamos cuando preparamos un tema. Así es, mis hermanas, que Dios me le bendiga y la esperamos aquí el último sábado de cada mes. Dios se le bendiga y muchas bendiciones en abundancia para ustedes.